profesor, mi nombre es Maricela Aguirre y en esta oportunidad le voy a hablar acerca de las derivadas parciales. Las derivadas parciales se utilizan cuando una función es múltiple, es decir, cuando tiene más de una variable independiente. Usualmente una función normal, se podría decir, es f entre paréntesis x es igual a 2x. Ahí uno lo puede derivar, que sería 2, y es una función normal. Pero en las derivadas parciales es cuando tenemos el problema, ya que encontramos, por ejemplo, x o y o hasta z, y es derivarlo por partes. Primero agarrando la variable independiente de x, luego la variable independiente de y, y luego la variable de z. Buenas tardes, soy Helen Chapoñán, integrante del grupo número 2, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la optimización de funciones de dos variables, que son las funciones que incluyen más de una variable independiente. Estas son llamadas también funciones multivariadas o funciones de varias variables. Se cuenta con métodos del cálculo diferencial para examinar su comportamiento y determinar los valores óptimos, máximos y mínimos. Una función que incluye una variable independiente z y dos variables independientes x y y puede representarse con la siguiente notación: z, que es igual a f de x, y, que es un punto AB. Acá tenemos que los puntos críticos con respecto a x y a y se igualan a 0 para poder hallar el punto máximo, mínimo o silla. También tenemos que los máximos y mínimos en las variables, esto quiere decir que se desarrolla la teoría de máximos y mínimos en funciones de varias variables. Es una extensión del caso de funciones de una sola variable. Se clasifican también por la matriz Hessiano para hallar el determinante. Tenemos acá las notaciones con respecto a x y a y. Se utiliza el criterio de la segunda derivada, sea una función f tal que la derivada sea igual a 0 y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c. Entonces, tenemos que si la segunda derivada de f con respecto a c es mayor a 0, entonces f tiene un mínimo relativo. En el segundo caso, si la segunda derivada es menor a 0, entonces quiere decir que f tiene un máximo relativo. Muchas gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Mauricio Aparicio y hoy les voy a hablar sobre el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada sirve para hallar valores que pueden ser máximos, mínimos o puntos silla. Para esto primero se debe de hallar la matriz hessiana evaluada en los puntos críticos de AB. Es decir, se debe derivar la función con respecto a x y con respecto a y estos deben de ser igual a 0. Una vez hecho esto, nos pueden salir dos valores, donde la matriz hessiana puede ser negativo o puede ser positivo. Si es negativo, quiere decir que no existe un valor extremo, es decir, máximo o mínimo, sino que existe un punto silla. En cambio, si sale un valor positivo, quiere decir que o hay un punto máximo o hay un punto mínimo. Y para saber dónde clasificarlo, lo que tenemos que hacer es derivar la función en x por segunda vez. Y si nos sale que es mayor a 0, entonces el valor es mínimo, y si nos sale que es menor a 0, el valor es máximo. Profesor, hoy voy a hablar sobre la optimización de tres variables. Dice que un punto crítico de la función w igual a f, x y z es un punto ABC, tal que f de x es a, b, c igual a 0, f de y a, b, c igual a 0 y f de z a, b, c es igual a 0. Para resolver el problema de optimización de variables, lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos. En este
derecho de la matriz hessiana. La matriz hessiana sirve para verificar si el punto crítico hallado es máximo, mínimo, silla o simplemente no se puede determinar. ¿Y cómo se definen los? Bueno, se define por la variable h de x, y, z, en donde tenemos x, y, z y x, y, z a los costados, y se puede definir por f de x, f de x, y, f de x, z, f de y de x, f y, y, f de y de z, f z de x, f z de y y f z de z. Y aparte tenemos otra variable que sería la matriz hessiana orlada. Bienvenido, profesor. Hoy voy a hablar sobre la integral definida, que también puede ser llamada o primitiva o integral indefinida. Te damos una observación. Dice que la antiderivada de una función no es única, sin embargo se puede demostrar que dos antiderivadas de una misma función siempre difieren por una constante c, la cual es llamada constante de integración. Es fundamental entender el significado de los siguientes símbolos. Este símbolo que es de integración se llama antiderivada, f de x que es función integrando y de x que es diferencial de x. Aquí tenemos algunas propiedades, que es cuando la antiderivada de x es igual a x más c, y como ya dijimos anteriormente, la c es una constante. Tenemos la antiderivada de coseno de x por dx, que es igual a seno de x más c, la antiderivada de seno de x por dx, que es igual a menos coseno de x más c, y tenemos aquí la antiderivada de x elevada a un número por dx, sería x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c, donde el exponente no puede ser menos 1. Luego tenemos la antiderivada de ax por dx, que sería 1 logaritmo de a sobre ax más c, y la antiderivada de e a la x por dx, que es igual a e elevado a la x más c, y la antiderivada de d a la x sobre x, que es igual al logaritmo de x más c. Muchas gracias.